Bienvenidos de nuevo al canal Soy, y hoy tenemos entre manos una verdadera bomba, una revelación que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sin duda, ha encendido la conversación entre millones de fans alrededor del globo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo galán turco que nos ha robado el corazón en innumerables ocasiones con su talento, su carisma y esa sonrisa que desarma a cualquiera. Prepárense porque al parecer, Kerem ha abierto su corazón de una manera que pocos esperaban, revelando una creencia tan romántica como poderosa. Ha declarado que, de hecho, espera y cree profundamente en el amor a primera vista. Esta confesión no solo nos da una pequeña ventana a su mundo interior, sino que también nos invita a reflexionar sobre uno de los temas más fascinantes y universales de la experiencia humana: ¿es real el amor a primera vista? ¿Qué implica para alguien tan expuesto como él? Si te interesa este tema y quieres desentrañar con nosotros todas las implicaciones de esta bomba de Kerem Bürsin, te invito desde ya a que te quedes hasta el final del vídeo, y por supuesto, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas actualizaciones y podrás formar parte de esta increíble comunidad que hemos construido juntos. Vamos a ello. La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios especializados. Kerem Bürsin, el actor que se ha convertido en un fenómeno global gracias a su inolvidable interpretación de Serkan Bolat en Love is in the Air, ha pronunciado unas palabras que resuenan con un romanticismo casi de cuento de hadas. Ha confesado su creencia en ese flechazo instantáneo, en esa conexión ineludible que, según él, podría ocurrirle en cualquier momento. Esta declaración es mucho más que una simple frase, es una ventana a la sensibilidad de un hombre que, a pesar de la fama y la exposición mediática, parece seguir anclado en la búsqueda de un amor auténtico y profundo. Y es que, si lo pensamos bien, para una figura pública de la talla de Kerem, con cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado bajo el microscopio de la opinión pública, hablar tan abiertamente de algo tan personal como el amor a primera vista no es poca cosa. Recordemos que Kerem Bürsin no es ajeno al escrutinio público en lo que a su vida amorosa se refiere. Su relación y posterior ruptura con la también aclamada Hande Erçel fue un verdadero huracán mediático que mantuvo en vilo a millones de fans en todo el mundo. La química que compartieron en pantalla, y que luego trascendió a la vida real, se convirtió en el epítome del amor soñado para muchos. Eran la pareja perfecta, el dúo que parecía sacado de una película romántica. Precisamente por eso, la confesión actual de Kerem adquiere una dimensión aún mayor. ¿Acaso su relación con Hande comenzó con ese flechazo a primera vista, o fue un sentimiento que se fue construyendo con el tiempo y la convivencia? Esta pregunta, aunque sin una respuesta oficial, nos lleva a especular y a recordar cómo incluso los amores más intensos pueden tener orígenes diversos. La idea de que Kerem, después de una relación tan mediática e intensa, siga apostando por la magia del primer encuentro, habla de un espíritu inquebrantable en su fe en el amor, un rasgo que, sin duda, lo hace aún más entrañable para su legión de admiradores. Pero profundicemos un poco más en esta idea del amor a primera vista. ¿Es un mito romántico perpetuado por Hollywood y la literatura, o existe una base real, psicológica, incluso biológica, que lo sustente? Desde una perspectiva científica, lo que a menudo interpretamos como amor a primera vista es, en realidad, una poderosa y casi instantánea atracción física y emocional, un cúmulo de factores que nos hacen sentir una conexión profunda con otra persona en cuestión de segundos. Cuando vemos a alguien por primera vez y sentimos ese flechazo, nuestro cerebro puede liberar una cascada de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la feniletilamina, que son los responsables de las sensaciones de euforia, bienestar y conexión. Esos mismos químicos que se asocian con las etapas iniciales del enamoramiento, o incluso con la adicción. En esencia, nuestros cerebros están programados para buscar la compañía y la reproducción, y una fuerte atracción inicial puede ser una señal subconsciente de compatibilidad o de que esa persona posee características que consideramos atractivas o deseables. Sin embargo, los psicólogos suelen diferenciar esta atracción inicial, por muy intensa que sea, del amor en su sentido más completo, que implica un conocimiento profundo del otro, compromiso, confianza y una historia compartida. Es decir, el amor a primera vista podría ser el detonante, la chispa inicial, pero el fuego que realmente consume y perdura se construye con el tiempo y el esfuerzo mutuo. Kerem, con su declaración, parece estar refiriéndose a esa chispa, a ese momento mágico e innegable en el que se sabe, o al menos se siente, que esa persona es especial. Pensar en Kerem Bürsin experimentando este tipo de amor nos lleva a imaginar escenarios dignos de sus propias series. ¿Cómo sería para alguien con su nivel de fama?
Podría realmente tener un encuentro fortuito y espontáneo en una cafetería, en una calle concurrida, en un evento social, sin que las cámaras, los flashes o la atención pública interfirieran en ese momento tan íntimo y personal. Es una pregunta fascinante. Las celebridades viven bajo una lupa constante y la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Cada interacción es analizada, cada mirada interpretada. Quizás para Kerem, ese amor a primera vista sería aún más poderoso si lograra surgir en un contexto lo más normal posible, lejos del brillo de los focos, lo que lo haría aún más significativo. O tal vez ese primer encuentro se daría en un ambiente controlado, en un set de filmación, en un evento de la industria, donde la admiración profesional podría ser el preludio de algo mucho más profundo, como lo fue en su momento con su anterior relación que cautivó a tantos. Sea como fuere, lo que sí está claro es que su afirmación nos habla de una persona que valora la conexión emocional y la magia de lo inesperado. La repercusión de estas palabras entre sus seguidores es inmensa. Millones de kermas y bursinitas en todo el mundo se han desatado en las redes sociales, especulando sobre quién podría ser la afortunada que provoque ese flechazo en el corazón de su ídolo. Hay quienes ya están fantaseando con la idea de que esa persona podría ser alguien completamente fuera del círculo mediático, una mujer normal que lo conquiste con su autenticidad y sencillez. Otros, por el contrario, esperan que esa conexión se dé con alguien de su misma industria, con quien comparta el entendimiento de lo que implica la vida de un actor. Lo que es innegable es que la declaración de Kerem ha encendido una chispa de esperanza y romanticismo en el corazón de sus fans, reafirmando esa conexión tan especial que existe entre ellos y el actor. Para muchos, Kerem representa no solo el éxito profesional, sino también la búsqueda de la felicidad personal, y sus deseos de encontrar el amor, incluso a primera vista, resuenan profundamente con los anhelos de sus admiradores. Es un recordatorio de que, a pesar de ser una estrella internacional, comparte aspiraciones y sueños tan universales como el deseo de encontrar a esa persona especial. Esta revelación de Kerem también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción del amor y las relaciones. ¿Creemos nosotros en el amor a primera vista? ¿Hemos sentido alguna vez esa chispa innegable, ese algo que te dice que has encontrado a alguien importante en el instante en que sus ojos se cruzan con los tuyos? Es una experiencia que, si bien es idealizada, muchos aseguran haber vivido. Y es que en un mundo donde la búsqueda del amor a menudo parece estar mediada por aplicaciones y algoritmos, la idea de un encuentro fortuito, espontáneo y puramente emocional, tiene un encanto particular. Kerem, con su confesión, nos devuelve un poco de esa magia a la realidad, nos recuerda que el amor, en su esencia más pura, puede ser impredecible y maravillosamente sorprendente. Él, al afirmar que está abierto a esa posibilidad, no solo nos comparte una parte de su intimidad, sino que también nos transmite un mensaje de esperanza y optimismo en la búsqueda del amor verdadero. Su enfoque abierto y sin miedo a la vulnerabilidad es algo digno de admiración, especialmente en una industria tan competitiva y a menudo cínica. Además, podemos considerar el impacto cultural de sus palabras. Kerem Bürsin es un embajador de la cultura turca y del drama televisivo a nivel global. Sus palabras tienen un eco que va más allá de un simple titular. Al hablar del amor a primera vista, está reforzando una narrativa romántica que es universalmente comprendida y deseada. Esto no solo mantiene su imagen de galán sensible y aspiracional, sino que también contribuye a la conversación global sobre la naturaleza del amor en la sociedad contemporánea. En un momento donde las relaciones a menudo se perciben como complicadas y llenas de desafíos, la perspectiva de que el amor pueda surgir de forma tan pura y espontánea es refrescante y alentadora. Su declaración podría inspirar a muchos a estar más abiertos, a ser más observadores y a permitirse sentir esa conexión mágica si alguna vez se les presenta. No se trata solo de una confesión personal, sino de un comentario sutil sobre la esperanza y la posibilidad que residen en la experiencia humana del enamoramiento. La vida de un actor de la envergadura de Kerem Bürsin es una montaña rusa constante de proyectos, viajes, ensayos y compromisos. En medio de esta vorágine, encontrar tiempo para el amor, y más aún para ese tipo de amor espontáneo y fulminante, parece una tarea hercúlea. Sin embargo, su insistencia en esta creencia demuestra que, a pesar de las complejidades de su profesión, su corazón sigue abierto y dispuesto a dejarse sorprender. Es una muestra de que la fama, el dinero o el estatus no suprimen la necesidad humana de conexión y afecto. De hecho, podría argumentarse que para alguien en su posición, la autenticidad de un flechazo sería aún más valiosa,
una señal inequívoca de que la conexión va más allá de su imagen pública o su estatus de celebridad. Imaginemos por un momento la escena: Kerem, quizás en un descanso de un rodaje, o paseando por Estambul, y de repente sus ojos se encuentran con los de alguien. Esa chispa, ese reconocimiento instantáneo que trasciende las palabras. Esa es la fantasía que él mismo está alimentando con sus palabras, y la que sus fans están comprando con entusiasmo. Es un recordatorio de que la vida, incluso para las estrellas más brillantes, está llena de momentos cotidianos que pueden transformarse en algo extraordinario gracias al poder del amor. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre su fe en el amor a primera vista no es solo una anécdota jugosa del mundo del espectáculo, sino una invitación a reflexionar sobre la esencia misma del amor. Es una muestra de su romanticismo, su vulnerabilidad y su inquebrantable esperanza en encontrar esa conexión especial. Hemos explorado lo que podría significar esta bomba para su vida, cómo se relaciona con su pasado amoroso y la reacción de sus fans. También hemos ahondado en la psicología detrás del amor a primera vista, y cómo una figura pública tan reconocida podría experimentarlo. Al final del día, sus palabras nos recuerdan que a pesar de las complejidades de la vida moderna y la exposición mediática, el corazón humano sigue buscando la magia, la sorpresa y esa conexión innegable que nos hace sentir vivos. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este análisis tan especial. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente lo encontrará? ¿Alguna vez lo han experimentado? Dejen todos sus comentarios, sus teorías y sus experiencias en la sección de abajo, porque realmente valoro cada una de sus opiniones y me encanta leer lo que tienen que decir. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, y que el amor a primera vista los encuentre a todos.